El ágora de la antigua Atenas era más que una simple plaza pública. Era el epicentro del pensamiento, un hervidero de debates donde filósofos como los estoicos discutían sobre la virtud y el sentido de la vida. En medio de todo ese ruido, una figura destacaba: Sócrates. Él no daba respuestas, sino que enseñaba a los demás a encontrar las suyas en el silencio de su propia conciencia. Ese es el principio fundador de este taller. Bienvenidos a El Ágora Silente. Nuestro único objetivo es tomar la materia prima de la historia, la disciplina de los estoicos, la resiliencia de los grandes líderes, la sabiduría de la filosofía, y enseñarte a forjarla en un carácter inquebrantable. En este canal encontrarás historias que inspiran, análisis que iluminan y, sobre todo, estrategias que funcionan. Y la pieza específica que vamos a construir juntos en el taller de hoy es: el esclavo, el político y el emperador, el código mental que conquistó Roma. En un mundo envuelto en las sombras del tiempo, donde los ecos del pasado resuenan entre las piedras milenarias, se erige un legado que trasciende las eras. Una filosofía forjada en el crisol de la antigua Roma, moldeada por mentes brillantes y corazones imperturbables. En la cúspide de su poderío, Roma no solo dominaba tierras y mares, sino también las mentes de aquellos que la habitaban. En medio del tumulto de la historia, surgieron tres titanes cuyas palabras trascendieron el mármol y el tiempo: Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Epicteto, el esclavo que se convirtió en el maestro de la libertad interior. Séneca, el consejero sabio que desafió a los emperadores con sus palabras afiladas como espadas. Y Marco Aurelio, el emperador filósofo que gobernó un vasto imperio con una calma inquebrantable en medio de las tormentas. A través de la adversidad y la opulencia, estos hombres abrazaron el estoicismo, una filosofía que enseñaba la virtud, la autodisciplina y la aceptación del destino. Sus palabras resuenan hoy en día como faros de sabiduría en nuestro propio mar de incertidumbre. Pero esta filosofía no nació en Roma. En las sombras de la antigua Atenas, en el crisol del siglo III a.C., de la mente de Zenón de Sitio, el estoicismo surgió y se propagó como un incendio controlado por las calles empedradas de la Roma imperial. No era solo una teoría abstracta, sino una guía práctica para navegar las turbulentas aguas de la existencia humana. Una filosofía que nos enseña que la felicidad es un estado interno, no un premio otorgado por la riqueza o el reconocimiento. Es la virtud y el autodominio los que nos liberan, permitiéndonos discernir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar con gracia. Imaginemos a los estoicos no como monjes aislados, sino como ciudadanos activos. Veían el cambio y la impermanencia no como amenazas, sino como ritmos naturales de la vida. El desapego estoico no era frialdad, sino una fortaleza interior que permitía afrontar los placeres y dolores de la vida con ecuanimidad. Y fue en el corazón palpitante del Imperio Romano donde el estoicismo encontró su segunda casa. La expansión territorial y el poder sin precedentes trajeron consigo desafíos sociales y políticos que hicieron tambalear los cimientos de la República. En este escenario de incertidumbre, el estoicismo ofreció un ancla. Los romanos, con su aprecio por la disciplina y el pragmatismo, adoptaron el estoicismo no solo como una filosofía, sino como un estilo de vida. Figuras como Cicerón y Catón el Joven lo utilizaron como una brújula moral. Fue una corriente subterránea que alimentó la resiliencia y la sabiduría de una civilización. Acabamos de trazar el mapa. Si sientes que esta es la arquitectura que necesita tu mente para encontrar la calma en el caos, suscríbete. Este es el único taller donde forjamos una mentalidad inquebrantable cada semana, con rigor. Antes de conocer al primero de nuestros titanes, reflexiona un momento de estas ideas iniciales: virtud, autodisciplina, aceptar lo que no controlamos. ¿Cuál sientes que es más necesaria en tu vida hoy? Antes de conocer al primero de nuestros titanes, reflexiona un momento de estas ideas iniciales: virtud, autodisciplina, aceptar lo que no controlamos. ¿Cuál sientes que es más necesaria en tu vida hoy? Déjame en los comentarios la herramienta que más necesitas afilar. Por ejemplo, virtud, autodisciplina, aceptación y el porqué. Pero, ¿cómo se manifestaron estas enseñanzas en la vida de aquellos que las vivieron día a día?
Para comprenderlo, nos adentraremos en la historia de uno de sus más grandes exponentes, un hombre que demostró que se puede ser libre incluso estando encadenado, Epicteto. Epicteto, la fortaleza del esclavo. Habíamos dejado el estoicismo como un ancla en el pragmatismo romano. Ahora, vemos cómo esa ancla se pone a prueba en las condiciones más duras imaginables, en la vida de un hombre que no poseía nada, ni siquiera su propio cuerpo. En el tapiz de la historia, la vida de Epicteto se destaca como un testimonio de la resiliencia. Nacido en Hierápolis alrededor del 50 después de Cristo, su existencia comenzó en las cadenas de la esclavitud, pero su espíritu nunca estuvo encadenado. Fue esclavo de Epafrodito, el secretario del emperador Nerón. A pesar de la opresión, encontró en la filosofía estoica un oasis de libertad. Su mente inquisitiva llamó la atención de su amo, quien le concedió el privilegio de estudiar con Musonio Rufo, un maestro del estoicismo. Bajo su tutela, Epicteto absorbió las enseñanzas que se convertirían en el núcleo de su propia filosofía, la autodisciplina, la aceptación serena y la virtud como el único camino hacia la libertad. Su experiencia como esclavo forjó su comprensión de la libertad interior, una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza del carácter. Su filosofía se convirtió en un faro para aquellos atrapados en las tormentas de la vida, mostrando que la paz interior es alcanzable incluso en las pruebas más duras. Tras obtener su libertad, se estableció en Nicópolis y fundó una escuela que se convirtió en un importante centro de enseñanza. Su filosofía se basaba en la premisa de que la felicidad y la libertad verdaderas no dependen de factores externos como las posesiones o la posición social, sino del autocontrol. Entre sus alumnos más destacados se encontraba Flavio Arriano, quien se encargaría de preservar las enseñanzas de su maestro. Epicteto enseñaba que la virtud, una vida en armonía con la razón, es el único bien verdadero. La eudaimonía o la felicidad es el resultado de vivir virtuosamente, lo que implica ataraxia o imperturbabilidad y apatía, la ausencia de pasión desordenada. El legado de Epicteto, especialmente su Enquiridión o manual, ha tenido una influencia duradera. Su vida es un recordatorio poderoso de que, independientemente de nuestro origen, todos tenemos la capacidad de cultivar la virtud. Su mensaje resuena a través de los siglos: la felicidad no es una cuestión de suerte, sino una elección consciente de cómo respondemos a la vida. Como él mismo dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Lo que acabamos de escuchar es la primera gran herramienta: tu mente es una ciudadela y tú decides quién entra. Si esta sabiduría te ha dado una herramienta real para construir tu propia fortaleza, demuéstralo con un like y suscríbete. Aquí te damos los materiales para esa construcción cada semana. Epicteto nos reta a diferenciar entre lo que controlamos y lo que no. ¿Cuál es la única cosa que ha estado robando tu paz esta semana y que, honestamente, está fuera de tu control? Déjame en los comentarios tu respuesta de la siguiente forma: lo que ha estado robando mi paz es. Aquí menciona la situación, y como herramienta clave para ti acompáñala con: acepto que no puedo controlarlo. Solo puedo controlar mi forma de racionar ante ella, escojo hacerlo de la siguiente manera. Diariamente haz este pequeño ejercicio y verás cómo poco a poco tomarás el control de tu vida. La vida de Epicteto nos mostró la virtud en la pobreza. Pero, ¿qué sucede cuando el estoicismo se enfrenta al desafío opuesto? ¿Puede esta filosofía sobrevivir a la máxima riqueza, al poder absoluto y a la corrupción de la corte imperial? En las calles polvorientas de Roma, otro gigante preparaba su entrada: Séneca, el estoico que desafió a los poderosos. Séneca, la paradoja del poder. Vimos con Epicteto que el estoicismo puede forjar un alma libre en un cuerpo esclavo. Pero, ¿qué ocurre cuando se enfrenta al desafío opuesto? ¿Qué pasa cuando un estoico tiene toda la riqueza y el poder del mundo, y es el consejero del hombre más peligroso del planeta? Lucio Anneo Séneca nació en Córdoba, Hispania, en el año 4 a.C., en una familia adinerada. Recibió una educación excepcional en Roma, donde su prodigiosa oratoria lo distinguió. Estudió filosofía estoica bajo Atalo, un periodo que marcó su futuro intelectual y lo preparó para una vida en el epicentro del poder. Su ascenso fue meteórico. En el año 49,
Séneca fue llamado a la corte como consejero del joven emperador Nerón. Durante los primeros años, Séneca influyó en su formación ética, enseñándole los principios estoicos de virtud, moderación y autodisciplina. Pero la relación se volvió una paradoja viviente. Mientras Séneca escribía sobre la virtud, su pupilo, Nerón, se volvía cada vez más autocrático y opresivo. Preocupado por la conducta del emperador, Séneca optó por retirarse de la vida pública en el año 62. Fue en este retiro donde produjo sus obras filosóficas más conocidas, las Cartas a Lucilio, una guía práctica de ética, sobre la brevedad de la vida, una reflexión sobre cómo la gente desperdicia su tiempo, y sobre la ira, un tratado sobre cómo controlar esta emoción destructiva. Sus escritos se centran en proporcionar orientación práctica para enfrentar los desafíos de la vida. Su vida culminó en un acto de coherencia estoica. En el año 65, fue implicado, probablemente falsamente, en un complot contra Nerón. Ante una ejecución pública inevitable, Séneca tomó el control de su propio destino. En un acto de suicidio asistido, abrió sus venas, manteniendo una actitud de tranquilidad y valentía, fiel a la creencia estoica en la autodeterminación. El legado de Séneca es el del hombre que intentó moderar el poder absoluto con la razón. Su énfasis en la autodisciplina, la compasión y la ética ha inspirado a generaciones. La coherencia de Séneca al final es una lección en sí misma. Si esta mezcla de historia y sabiduría práctica es el tipo de contenido que valoras, demuéstralo con un like. Es la forma de decirle al algoritmo que este taller importa. Y si no quieres perderte la próxima herramienta para gobernar tu mundo interior, asegúrate de estar suscrito. Séneca escribió un manual completo sobre la ira, viéndola como la emoción más destructiva. En tu vida diaria, ¿qué situación o pequeña cosa es la que más a menudo enciende tu ira, y qué crees que diría Séneca al respecto? Encontrar los puntos que detonan tu ira es la clave para encontrar el autocontrol y paz interior. Aquí te dejo un pequeño ejercicio práctico que Séneca nos enseña para que lo implementes desde hoy. En un papel anota, mi ira se enciende con, anota la situación. Luego reflexiona y piensa, Séneca probablemente me diría que eso está, fuera o dentro, de mi control y que mi reacción es. Este titánico ejercicio es tu llave que abrirá las puertas hacia la luz interior que tanto necesitas. Epicteto nos enseñó a ser libres en la esclavitud. Séneca nos enseñó a mantener la virtud en la corte. Pero, ¿qué sucede cuando el filósofo no es el consejero, sino el hombre que tiene el poder absoluto? ¿Qué pasa cuando el estoico es el emperador? Ahora, nos encontramos con Marco Aurelio. Marco Aurelio, el trono y la tormenta. Hemos visto la virtud forjada en la esclavitud con Epicteto y la virtud luchando contra la corrupción del poder con Séneca. Pero, ¿qué sucede cuando el filósofo no es un esclavo ni un consejero, sino el hombre con el poder absoluto? ¿Qué pasa cuando el estoico es el emperador? Las antiguas piedras del Foro Romano guardan los secretos de Marco Aurelio. Nacido el 26 de abril del año 121 después de Cristo en una familia noble, su aguda inteligencia marcó el comienzo de una vida destinada a la grandeza. Desde joven, mostró una inclinación notable hacia la filosofía. Fue instruido en los escritos de los principales estoicos, como Epicteto y Séneca, cuyas enseñanzas resonaron fuertemente en su mente. Su adopción por el emperador Antonino Pío marcó un giro crucial, poniéndolo en la trayectoria directa hacia el trono. En el año 161 después de Cristo, ascendió como coemperador junto a Lucio Vero. Inmediatamente, se enfrentaron a desafíos, el más notable, la guerra contra los partos en el este. Marco Aurelio demostró ser un líder capaz. Pero tras la muerte de Lucio Vero en 169, asumió plenamente la responsabilidad del vasto imperio romano. Y fue aquí donde su filosofía se convirtió en su única ancla. Su reinado estuvo marcado por desafíos monumentales. Conflictos militares, se enfrentó a campañas brutales y constantes en las fronteras contra las tribus germánicas. A diferencia de otros, su compromiso lo llevó a liderar desde el frente de batalla, no desde la seguridad de Roma.
La peste antonina, una pandemia devastadora que afectó a vastas regiones del imperio, causando estragos. La tragedia lo tocó personalmente, perdiendo a seres queridos, incluida su esposa Faustina. En medio de esta presión sin precedentes, su filosofía estoica fue su baluarte. Y nos dejó ver su lucha interna a través de su obra inmortal, las Meditaciones. Estos escritos, divididos en 12 libros, no estaban destinados a ser publicados. Eran sus reflexiones personales, un diario escrito en los campamentos militares, su guía para afrontar los desafíos. En sus páginas, reflexiona sobre la virtud, la autodisciplina y la aceptación serena de las circunstancias. Se observa la tensión constante entre las demandas de su cargo imperial y la llamada de su filosofía. El 17 de marzo del año 180, en Vindobona, hoy Viena, Marco Aurelio falleció en el campo de batalla. Su muerte marcó el fin de una era. Su legado no son solo sus conquistas, sino su filosofía encapsulada en las Meditaciones. Se convirtieron en una obra maestra literaria que perdura como un testimonio de la búsqueda de la virtud en medio de las complejidades de la vida. Viste al emperador usar la filosofía en el campo de batalla. Tú también libras batallas diarias. Si este diario de guerra te sirve como escudo, comparte este video con alguien que esté en su propia trinchera. Y suscríbete, porque el entrenamiento del líder nunca termina en este taller. Marco Aurelio luchaba por equilibrar su deber imperial, la guerra, la plaga, gobernar, con su filósofo interior, la calma, la virtud. En tu vida, ¿cuál es tu deber imperial, tu trabajo, tus responsabilidades, que más entra en conflicto con tu paz interior? Como guía para que puedas responder estas preguntas, toma el siguiente ejemplo. Mi deber imperial es, aquí menciona tu responsabilidad y esta choca con mi calma cuando menciona aquí la situación. Luego reflexiona en esto, aplicar la perspectiva de Marco me ayudaría a... Déjame en los comentarios el resultado de aplicar esta grandiosa estrategia y cómo te sentiste luego. El legado y las críticas. Hemos caminado con un esclavo, Epicteto, un consejero, Séneca, y un emperador, Marco Aurelio. 3 vidas radicalmente distintas unidas por un mismo hilo de oro, la filosofía estoica. Ahora, nos preguntamos, ¿qué huella dejó esta forma de vida en el imperio y por qué, 2000 años después, sigue siendo relevante? El estoicismo ejerció una influencia profunda en la ética y la cultura de Roma. Sus principios de virtud, autocontrol y aceptación resonaron con las aspiraciones de una sociedad en constante cambio. En la política, la idea de gobernar con justicia y benevolencia, como intentó Marco Aurelio, se convirtió en el ideal del líder. Este legado se transmitió a través de sus discípulos. Arriano, quien preservó las enseñanzas de Epicteto. A lo largo de la historia, inspiró a líderes como el filósofo francés Montaigne, quien citaba a Séneca, o al presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt, quien llevaba las meditaciones de Marco Aurelio en sus expediciones. Pero el estoicismo no estuvo exento de críticas. La indiferencia emocional, los críticos argumentan que promueve la supresión de las emociones, lo que lleva a una falta de empatía. El epicureísmo, por ejemplo, valoraba las emociones positivas y la amistad como claves para la felicidad, criticando la idea estoica de que la virtud sola es suficiente. El fatalismo, los estoicos creen en un universo ordenado donde todo ocurre según un plan. Los críticos ven esto como una visión fatalista que puede llevar a la resignación pasiva frente a la injusticia. El individualismo también se le critica por enfocarse demasiado en el desarrollo moral del individuo, pasando por alto el papel fundamental de la comunidad. Sin embargo, el estoicismo moderno ha tratado de abordar esto, enfatizando la compasión, la empatía y el servicio a los demás como complementos vitales a sus enseñanzas tradicionales. A pesar de las diferencias en sus orígenes, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio compartían una visión común: la verdadera riqueza reside en el dominio de uno mismo y en la búsqueda constante de la sabiduría. En un mundo cada vez más caótico y vertiginoso, su legado sigue siendo un faro de luz, guiándonos en nuestro viaje hacia una existencia más plena y significativa.
Después de este viaje, de las tres grandes críticas al estoicismo, indiferencia, fatalismo o individualismo, ¿cuál es la que más te resuena o te hace dudar de aplicar esta filosofía? Déjalo en los comentarios y recuerda compartir la historia de estos grandes titanes del estoicismo, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Sus enseñanzas podrían ayudar a otras personas que lo necesiten. Además, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas la siguiente pieza a forjar. Una discusión con Sócrates en el Ágora raramente terminaba con una respuesta. Terminaba con una pregunta mejor. Con una tarea. Con la comprensión de que el verdadero trabajo de la filosofía comenzaba en el silencio que seguía a la conversación. Y esa, artesano, es la verdadera esencia de este taller. La pieza de hoy está terminada. Pero la obra maestra, que es tu carácter, siempre está en progreso. La pregunta más importante no es qué has aprendido, sino qué vas a hacer con ello. Este taller se hace más fuerte con cada artesano. Así que, si crees en esta misión, apóyanos con un like y comparte en los comentarios cuál será la pregunta o la acción que te llevas hoy. Leemos y valoramos cada aporte que se hace en esta comunidad. Y para no perderte ninguna herramienta nueva que salga de esta forja, asegúrate de estar suscrito. Recuerda, no estás solo en esta construcción. Hasta la próxima. Sigue afilando el alma.